Llevo algo más de un año presentando este libro por ahí adelante. Y si quisiera ser un poco exagerado, me atrevería a afirmar que los debates posteriores a esos actos de presentación me darían para escribir un libro nuevo, pero no os preocupéis que no lo voy a hacer. Me gusta recordar que hace algo más de un año, en Logroño, un hombre intervino y dijo directamente que le había dejado muy deprimido y que no sabía si iba a poder dormir esa noche. Y yo no me atreví a replicarle que me parecía que era un elogio desmesurado de mi charla, porque si mi propósito era colocar sobre la mesa el debate relativo al colapso, en su caso lo había conseguido plenamente. Estaba somatizando el colapso. Un par de semanas después, en Vigo, alguien dijo algo parecido, pero aparentemente más elogioso. Dijo: estoy muy feliz de estar muy deprimido, ¿no? Bueno, yo voy a intentar contaros, en efecto, lo que relato en ese libro, y debo dejar claro desde el principio que yo no estoy en condiciones de afirmar, sin ningún margen para la duda, que se va a producir un colapso general del sistema que padecemos. Mi argumento es más prudente. Señala sin más que ese colapso es probable, o si tengo que cargar las tintas, que es muy probable. Me parece llamativo que muchos pronósticos que apuntaban la manifestación de datos poco saludables y los vinculaban con el año 2100 empiezan a anticiparlos en el tiempo y sugieren que se van a revelar en el 2060, en el 2040, en el 2020, prácticamente ahora a la vuelta de la esquina. La discusión sobre el colapso no tiene presencia alguna en nuestros medios de comunicación y tampoco la tiene en el discurso político al uso. Es moderadamente llamativo que sí que esté presente, en cambio, en la literatura y en el cine, aunque sospecho yo que las más de las veces esa presencia tiene que ver con un código de ocio y de diversión y no con una voluntad de articular al respecto un discurso genuinamente crítico. Me vais a permitir que antes de entrar en materia recoja dos brevísimas historias que creo tienen la virtud de situarnos en el meollo de lo que voy a relataros a continuación. ¿Qué dice la primera de esas historias? Imaginaos que estáis en un puerto y tenéis que viajar a una isla tomando naturalmente un barco, y que alguien os explicase que ese barco, en el viaje correspondiente, corre un 7% de posibilidades de naufragar. Parece que ninguna de las personas que estamos aquí montaríamos en ese barco, a menos, claro, de que tuviésemos una necesidad inexorable de llegar a la isla. Yo parto de la firme convicción de que el riesgo de un colapso general del sistema está, sin embargo, muy por encima del 7%. Y todos los días seguimos montando en el barco correspondiente. ¿Cuál es la segunda historia que anunciaba? Suponed de nuevo que mañana un centro de investigación de máximo prestigio afirmase sin margen para la duda que un gigantesco meteorito va a chocar con la Tierra en el año 2072. Parecería servir a la conclusión de que pasado mañana el sistema de Naciones Unidas, los gobiernos de los diferentes estados, las Fuerzas Armadas, los centros de investigación, las universidades, pondrían manos a la tarea de estudiar qué es lo que podemos hacer para evitar ese impacto o al menos para mitigar sus consecuencias más negativas. Me interesa subrayar que hay dos diferencias importantes entre este relato que acabo de transmitiros y lo que vais a escuchar a continuación. La primera remite a una obviedad a la luz de algo que ya he dicho. No estoy en condiciones de proponer una fecha para el colapso. Yo no puedo decir, se va a verificar el 30 de enero del año 2047. Me interesa mucho más la segunda diferencia. El colapso del que voy a hablar es el producto de la acción de la especie humana a través de un sistema preciso llamado capitalismo. El colapso que se vincula con el impacto del meteorito cabe suponer, en cambio, que remite a una catástrofe natural y, en principio, insorteable. Bueno, primera observación que quiero haceros. ¿Qué es el colapso? Voy a intentar identificar algunos de los rasgos caracterizadores del fenómeno. Son los siguientes. Un golpe muy fuerte, que trastoca muchas relaciones.
la irreversibilidad del proceso consiguiente, profundas alteraciones en la satisfacción de las necesidades básicas, reducciones significativas en el tamaño de la población, una general pérdida de complejidad en todos los ámbitos, una creciente fragmentación y un retroceso de los flujos centralizadores, la desaparición de las instituciones previamente existentes y, en fin, la quiebra de las ideologías legitimadoras y de muchos de los mecanismos de comunicación del orden antecesor. Voy a intentar aislar 4 elementos que me parecen los más sustantivos presentes en esta larga definición. ¿Cuál es el primero? El carácter irreversible del colapso, que es al fin y al cabo lo que lo distingue de una mera crisis. Cuando hablamos de una crisis, parece que damos por descontado que es posible regresar al escenario anterior. Cuando nos referimos al colapso, en cambio, esa posibilidad no se revela. El segundo de los elementos importantes asume la forma de una pregunta. ¿El colapso es un proceso o, por el contrario, se trata de un momento? En una primera lectura, parecería evidente de que es un proceso. Si estamos hablando de las consecuencias del cambio climático, sabemos que una de ellas es un incremento paulatino de la temperatura media del planeta. Si nos estamos refiriendo a los efectos del agotamiento del petróleo, sabemos de nuevo que ese agotamiento es paulatino, procesual. Pero debo recordaros que la lógica del capitalismo contemporáneo es muy a menudo la lógica de los estallidos repentinos, de las burbujas inmobiliarias, especulativas o financieras. Intentemos salir de este entuerto. Creo que la manera razonable de resolver la duda consiste en afirmar que en principio el colapso es ciertamente un proceso, que conduce, sin embargo, a un momento preciso a partir del cual cabe hablar de la irreversibilidad de ese proceso. Tercero de los rasgos importantes, el peso que conviene atribuir al concepto de complejidad. Hay un libro clásico sobre colapsos, traducido al castellano, el de Jared Diamond, que en sustancia lo que hace es examinar una docena de colapsos registrados en el pasado: el Imperio Romano, la civilización azteca, la isla de Pascua. En todos esos colapsos, Diamond identifica el peso de la complejidad, al tiempo que agrega que solo de uno de ellos consiguió salir moderadamente airoso del reto correspondiente. Habla del Imperio Bizantino. Bueno, en sustancia, la cuestión de la complejidad nos dice que cuando las sociedades se van haciendo más complejas, para resolver muchos de sus problemas necesitan cantidades cada vez mayores de energía en un momento en el que la energía llamativamente falta. Creo que esto es un resumen rápido, a buen seguro que simplificado, de la tesis que voy a intentar desarrollar a continuación. Cuarto y último elemento importante: la presencia de códigos valorativos, tanto más relevantes cuanto que comúnmente no somos conscientes de que están ahí. Y esto en 2 ámbitos distintos. El primero me obliga a subrayar que cuando, para escribir el libro, trabajé en la bibliografía sobre colapsos registrados en el pasado, descubrí con sorpresa que la mayoría de los estudiosos atribuían una condición negativa a 3 procesos que, a mi entender, son, sin embargo, positivos. Me refiero, por un lado, a la reruralización, por el otro, a las ganancias en términos de autonomía local y, en fin, a la desjerarquización de todas las relaciones. La segunda dimensión, que da cuenta de la presencia de códigos valorativos, me acosó un tanto al escribir el libro cuando llegué a la conclusión de que el concepto de colapso, tal y como lo solemos manejar, tiene cierta dimensión etnocéntrica. Nosotros entendemos qué significa la palabra colapso porque damos por descontado que todavía no estamos en el colapso. Explicarle qué es el colapso a un niño nacido en la Franja de Gaza me parece una tarea extremadamente difícil. No tiene la posibilidad de la comparación. Su vida ha sido, desde el momento inicial, un colapso, y conviene subrayar esta dimensión. Cuando hablamos del colapso como algo
que puede manifestarse en el futuro, estamos olvidando que el colapso se revela contemporáneamente para muchas personas. Segunda observación que quiero haceros. ¿Cuáles son las causas previsibles de un colapso general del sistema que padecemos? Debo confesaros que cuando empecé a trabajar en el libro, mi intención no era dedicar un capítulo a esta materia, sino remitir al lector a la bibliografía especializada, que ya es muy amplia. Pero después caí en la cuenta de que no era una opción muy inteligente. Claro, si yo intentaba escarbar en lo que significa el concepto de colapso, y más adelante procuraba explicar cuáles eran los rasgos de la sociedad posterior al colapso, y de por medio no colocaba una observación sobre las causas de ese colapso, el argumento quedaría un tanto cojo. Voy a intentar responder a esa pregunta de manera muy convencional, echando mano de una reflexión que creo que tiene la virtud de la claridad, aunque no deje de ser controvertida. Esta reflexión viene a decirnos que hay dos principales factores que explican el riesgo del colapso, acompañados de otros que aparentemente secundarios, llegado el caso, sin embargo, podrían oficiar de multiplicadores de las tensiones. El primero de esos factores es, de los principales, el cambio climático. El segundo, el agotamiento de todas las materias primas energéticas que hoy empleamos. ¿Qué es lo que me interesa subrayar en relación con el cambio climático? Con toda certeza sabéis que hay un consenso abrumador en el seno de la comunidad científica internacional en lo que hace a la idea de que es inevitable que la temperatura media del planeta suba al menos 2 grados en comparación con los niveles de la era preindustrial. Cuando alcancemos ese momento, nadie sabe lo que viene después, pero en cualquier caso, nada bueno. Yo mismo, en el pasado, en algunas circunstancias he echado mano de un argumento que hoy me parece poco justificado. He dicho, si mañana los 200 gobiernos de los 200 estados existentes en el planeta se pusiesen de acuerdo y decidiesen reducir a la nada rápidamente las emisiones de CO2, podríamos eludir el cambio climático y tal vez, por extensión, el propio colapso. ¿Cuál es el problema de esta tesis? El problema radica en el hecho de que da por descontado que el cambio climático es la consecuencia de lo que hemos hecho en los 20 o 25 últimos años, cuando con toda evidencia es el efecto de lo que la especie humana ha hecho en los 2 últimos siglos, al calor de la era industrial, y probablemente en los 4 últimos milenios de la mano de un proceso paulatino de alteración de nuestra relación con el hábitat. Lo digo de una manera diferente. Aunque mañana redujésemos a la nada las emisiones de CO2, las consecuencias de lo que hicimos en el pasado acabarían por llegar inexorablemente igual. ¿Sabéis cuáles son algunas de las secuelas principales del cambio climático? Un incremento general en las temperaturas, la subida del nivel del mar, el progresivo deshielo de los polos, la desaparición de muchas especies, la desertización, la deforestación, la manifestación, en fin, de problemas sin cuento para el despliegue de la agricultura y de la ganadería. Probablemente sabéis también que hay países como Rusia o Canadá en los que grupos de opinión importantes subrayan que el cambio climático está llamado a ejercer consecuencias saludables de la mano, ante todo, de la ampliación de la superficie agrícola útil. Me parece que es un argumento perfectamente desdeñable. El cambio climático es un proceso tan rápido que va a provocar una alteración tan profunda en nuestra relación con el hábitat que sus eventuales consecuencias saludables en algunos escenarios tendrán, a mi entender, un relieve marginal. ¿Qué es lo que me interesa transmitiros en relación con el segundo gran factor, el agotamiento de las materias primas energéticas? De acuerdo con una estimación, si no dispusiésemos del petróleo, del gas natural y del carbón, el 67% de los integrantes de la especie humana perecerían. Antonio Turiel, que es entre nosotros el máximo experto en esto que se llama el pico del petróleo, afirma
que el pico conjunto de las fuentes no renovables de energía, el petróleo, el gas natural y el carbón, se producirá el próximo año, en el 2018. En lenguaje más llano, la producción empezará inexorablemente a reducirse y los precios de esas materias primas empezarán en paralelo a subir. En el caso de las materias primas energéticas, estoy dispuesto a asumir que es imaginable una combinación diferente de la que hoy utilizamos, que podría resolver algunos de los problemas. Pero debo subrayar que no se está trabajando materialmente en la introducción de esa nueva combinación, de tal manera que parece servida la conclusión de que, aunque se verificase, reclamaría de transformaciones radicales en la textura de nuestras sociedades, con lo cual parece que también aquí vamos a llegar tarde. Recordaréis que hace unos minutos señalé que junto a estos dos factores principales hay otros, aparentemente secundarios, que sin embargo podrían oficiar como elementos multiplicadores de las tensiones. ¿Cuáles son en una rápida ojeada? La crisis demográfica, que castiga en singular a determinadas regiones del planeta. Una delicadísima situación social, materializada en el hecho de que más de 3.000 millones de seres humanos se ven obligados a malvivir con menos de $2 cada día, en un escenario en el que es lícito augurar que los problemas de hambre van a repuntar y que el acceso al agua va a ser cada vez más difícil en muchas regiones. En la expansión de las enfermedades, en forma de epidemias y pandemias de difusión más fácil y rápida, de multiplicación de los cánceres y de las dolencias cardiovasculares, de reaparición de enfermedades como la tuberculosis y de expansión de la malaria, en un entorno manifiestamente invivible para las mujeres, que anuncia la ratificación de muchas de las reglas del juego propias de la sociedad patriarcal. No olvidéis que el 70% de los pobres y el 78% de los analfabetos existentes en el planeta son mujeres. De acuerdo con una estimación, que admito que de nuevo es controvertida, las mujeres realizan el 67% del trabajo, cuando reciben el 10% de la renta. En el efecto multiplicador de la crisis financiera, en forma de caotización, de inestabilidad, de pérdida de confianza y de incertidumbre, en la proliferación de violencias de muy diferente cariz, algunas de las cuales, a buen seguro, asumirán la forma de genuinas guerras de rapiña, en virtud de las cuales las grandes potencias del norte buscarán en el sur las materias primas que les faltan. O en fin, y volveré sobre esto, en la idolatría que suscitan el crecimiento económico y las tecnologías. Tercera observación que quiero haceros. ¿Cuáles son los rasgos previsibles de la sociedad que emergerá después del colapso? Bien podéis intuir que responder a esta pregunta reclama dosis muy notables de especulación. No sabemos cuáles van a ser las causas precisas del colapso, si este último va a ser un proceso o un momento. Tampoco conocemos, hablando en propiedad, las reacciones que va a suscitar. Cabe intuir que el fenómeno se revele conforme a patrones diferentes según unas u otras regiones. Tampoco sabemos, en fin, en qué momento preciso se va a verificar el colapso. Entre estas incógnitas me interesa prestar atención a la última. Quienes han trabajado en serio sobre estas materias sugieren que el colapso no es para dentro de 100 o 150 años, que el periodo crítico al que debemos prestar atención es el que separa los años 2020 y 2050. Vuelvo a utilizar la misma metáfora, a la vuelta de la esquina. Aún con todas estas cautelas, ¿cuáles son los principales rasgos previsibles de la sociedad post-colapsista? El primero y principal es una reducción dramática de la energía a nuestra disposición, que presumiblemente dará al traste con la civilización del automóvil y acabará también con el comercio internacional tal y como hoy lo conocemos. No olvidéis
que, de acuerdo con una estimación, el 80% de los productos que mueve el comercio internacional dependen de los containers, de los contenedores. Y lo más sencillo es que esta herramienta de transporte quiebre de manera muy rápida, al calor de un proceso que algunos expertos han descrito como de genuina desglobalización. Un segundo rasgo previsible de la sociedad post-colapsista es la manifestación de problemas muy severos para aquellas instancias que se caracterizan por la centralización y por el uso intenso de energía y de tecnología. En lenguaje más llano, los estados, las grandes empresas y las fuerzas armadas experimentarán un golpe muy duro que reducirá buena parte de sus capacidades. Un tercer rasgo será la manifestación de problemas económicos diversos, que asumirán la forma de reducción del crecimiento, cierre masivo de empresas, desempleo generalizado, desintegración de los ya de por sí maltrechos estados del bienestar y subida de los precios de muchos de los productos básicos. En ausencia de crecimiento, el sistema financiero previsiblemente quebrará y se revelarán problemas muy graves para el despliegue de la sanidad y de la educación, con víctimas en las de casi siempre, ancianos, mujeres y niños. El golpe será con certeza mucho más fuerte en las ciudades que en el medio rural. Es verdad, de cualquier modo, que no todas las ciudades lo llevarán igual. Saldrán mejor paradas aquellas que disponen de agua en abundancia, que cuentan con superficies agrícolas importantes alrededor, que están en encrucijadas de caminos y que tienen un carácter más bien arcaico y tradicional. El modelo contrario de ciudad, el modelo de la ciudad que más padecerá, lo aporta con mucha claridad lo sucedido en Detroit, la ciudad norteamericana, la meca de la industria automovilística, que entró en un colapso directo hace una decena de años. Aunque acabo de sugerir que en el medio rural el golpe será menos severo, tampoco debo transmitir la idea de que los problemas faltarán. Pagaremos los efectos del monocultivo, de la mercantilización, de la mecanización, de la mala gestión de los suelos. Al margen de lo anterior, hay un problema adicional que a buen seguro se manifestará en muchas regiones rurales. Cuando he tenido la oportunidad de hablar sobre el colapso o sobre el decrecimiento en lugares tradicionalmente deprimidos, lo primero que he subrayado es que las comarcas tradicionalmente deprimidas serán, paradójicamente, las que mejor lo llevarán en el escenario del colapso. ¿Por qué? Porque son las menos dependientes de energía y de tecnología. Hace un par de años compartí una mesa redonda con Antonio Turiel, a quien mencioné unos minutos atrás, en Binéfar, un pueblo de la provincia de Huesca, colindante con Cataluña, y repetí el argumento que acabo de utilizar. Es una comarca con baja densidad de población, vida rural razonablemente sólida, con agua en abundancia. ¿Cuál es su problema? Que está a 180 kilómetros de Barcelona y que en el escenario del colapso lo previsible es que se produzca una huida masiva de las ciudades y en particular de las grandes ciudades, buscando zonas rurales más equilibradas. Con lo cual, esta es la conclusión que transmito: muchas de las ventajas teóricas y reales de esos espacios pueden tornarse en lo contrario en virtud de una llegada masiva de población. Esta última, en fin, la población, presumiblemente se reducirá, aunque lo razonable es afirmar que esa reducción se ajustará a patrones diferentes según unas u otras regiones del planeta. Cuarta observación que quiero haceros. En el libro presto atención a dos respuestas diferentes ante el escenario del colapso. La propia de lo que llamo movimientos por la transición ecosocial y la característica de lo que describo con la etiqueta de ecofascismo. Aclararé que no estoy diciendo que son las dos únicas respuestas imaginables ante el colapso. Me interesaba, sin embargo, aislar dos diferentes que planteaban horizontes también distintos. Si tengo que resumir el sentido de fondo
de la propuesta de los movimientos por la transición ecosocial, tal y como yo lo percibo, me serviré de 5 verbos: decrecer, desurbanizar, destecnologizar, despatriarcalizar y descomplejizar nuestras sociedades. ¿Por qué decrecer? Si vivimos en un planeta con recursos limitados, y vivimos, no parece que tenga mucho sentido que aspiremos a seguir creciendo ilimitadamente. Tanto más cuanto que sobran las razones para concluir que hemos dejado muy atrás las posibilidades medioambientales y de recursos que la Tierra nos ofrece. La huella ecológica mide la superficie del planeta, terrestre como marítima, que precisamos para mantener las actividades económicas hoy existentes. Según una estimación, la huella ecológica del Estado español es hoy 3,5. ¿Qué significa esto? Significa que para mantener las actividades económicas hoy existentes en el Estado español precisamos 3,5 veces su territorio. ¿Cómo se mal resuelve este problema? A través de una presión ingente sobre los derechos de los integrantes de las generaciones venideras, sobre los derechos de muchos de los habitantes de los países del sur y sobre los derechos también, y por cierto, de muchos de los miembros de las demás especies con las que sobre el papel compartimos el planeta. En este sentido, la perspectiva del decrecimiento nos dice que en el norte opulento inexorablemente tenemos que reducir los niveles de producción y de consumo. Pero reivindica también la introducción de principios y de valores muy diferentes de los que hoy aplicamos. ¿En qué estoy pensando? En la primacía de la vida social, que hemos ido dilapidando, absorbidos como estamos por la lógica de la producción, del consumo y de la competitividad. En el ocio creativo, frente a las formas de ocio siempre vinculadas con el dinero que se nos ofrecen por todas partes. En el reparto del trabajo, una vieja demanda sindical que infelizmente fue muriendo con el paso del tiempo. En la necesidad inexorable de reducir muchas de las infraestructuras que hoy utilizamos. En la conveniencia de recuperar la vida local, en un escenario de reaparición de fórmulas de autogestión y democracia directa. O en fin, y en el terreno individual, en la sobriedad y en la sencillez voluntarias. Más fácil es explicar el significado del segundo verbo, desurbanizar, o si quiero retratar la cuestión desde el otro lado del espejo, re-ruralizar nuestras sociedades. No descubro nada cuando recuerdo que muchos de nuestros abuelos o bisabuelos abandonaron el medio rural para pasar a vivir en las ciudades en las que entendían legítimamente que el escenario era más habitable. Hoy asistimos incipientemente a un proceso de signo contrario. En cualquier caso, las personas que son moderadamente conscientes del riesgo de un colapso general del sistema saben que una de las pocas respuestas eficientes que tenemos al alcance de la mano es la que pasa por recuperar muchos de los elementos de sabiduría popular de nuestros campesinos viejos y muchas de las prácticas cotidianas del mundo rural. Admitiré de buen grado que el tercer verbo, destecnologizar, incorpora cierta dimensión provocadora. Si tengo que utilizar el argumento de manera más mesurada, diré que creo que estamos en la obligación de analizar críticamente cuál es la condición de muchas de las tecnologías que el sistema nos regala, no vaya a ser que no sean tan liberadoras, tan emancipadoras como una primera lectura invitaría a concluir. Permitidme que proponga al respecto un ejemplo tontorrón, que no se refiere tanto al uso de las tecnologías como no se refiere tanto a las tecnologías como tales, sino a su uso social. Hablo de las ilusiones ópticas vinculadas con Facebook. Yo tengo 5.000 amigos en Facebook. Alguien podría pensar que mi vida social es extremadamente rica. Bueno, ya sabéis que no hay ninguna relación entre lo uno y lo otro. Llega uno a casa por la noche, enciende el ordenador, entra en Facebook y puede dejarse llevar por la intuición de que este país se encuentra inmerso en una plena vorágine revolucionaria. No es este país, son nuestros amigos, pero si uno no es capaz de separar lo uno de lo otro, corre algún grave riesgo de extraviarse. He hablado, en cuarto término, de la urgencia de despatriarcalizar nuestras sociedades.
Dentro de unos minutos voy a defender la construcción de espacios autónomos, autogestionados, desmercantilizados y despatriarcalizados. Esos espacios existen ya y en muchos casos han progresado en efecto en el camino de la autogestión y de la desmercantilización, cuando conservan incólumes la mayoría de las reglas del juego propias de la sociedad patriarcal. Permitidme que rescate uno de los datos estadísticos que mencioné antes. El 70% de los pobres existentes en el planeta son mujeres. Es un porcentaje muy llamativo. No estoy hablando de un 52% de mujeres pobres contrapuesto a un 48% de hombres. Me estoy refiriendo a la distancia abismal que separa un 70% de un 30%. En estas condiciones afirmar que los problemas atávicos de marginación simbólica y material de las mujeres se hallan en vía afortunada de resolución, me temo que es darle literalmente la espalda a la realidad. He hablado, en quinto y último término, de la urgencia de descomplejizar nuestras sociedades. Hemos aceptado sociedades cada vez más complejas, con una consecuencia muy delicada. Cada vez somos más dependientes, cada vez somos menos independientes. Mi buen amigo Ramón Fernández Durán falleció en Madrid hace media docena de años. En sus dos últimos libros, casi póstumos, repetía machaconamente una idea. Decía: muchos de los desheredados del planeta, habitantes de los países del sur, se encuentran paradójicamente en mejor posición que la nuestra para hacer frente al colapso que se avecina. ¿Por qué? Viven en pequeñas comunidades humanas. Han mantenido una vida social mucho más rica que la nuestra. Han preservado una relación mucho más fluida con el medio natural. Y en último término son, paradójicamente, mucho más independientes de lo que lo somos nosotros. Pensad en lo que podría ocurrir, y creo que no pido ningún ejercicio de imaginación lujuriante, si a este lugar en el que estamos dejasen de llegar los suministros de petróleo. Todo esto se desmorona, literalmente, de la noche a la mañana. Si queremos recuperar independencia, inexorablemente tendremos que apostar por sociedades menos complejas. ¿Cuál es la quinta, que quiero haceros? Me he referido hace unos minutos al hecho de que en el libro hay un análisis que se interesa por una respuesta de corte muy diferente de aquella de la que acabo de hablar. Lo que he dado en llamar, recogiendo un término que aviso que no es mío, ecofascismo. Ya sé que el concepto de ecofascismo resulta inicialmente un tanto sorprendente. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a concluir que el prefijo eco acompaña siempre a realidades saludables. Bueno, estoy obligado a recordaros que en el partido alemán nacionalsocialista, el partido de Hitler, operó un activo y muy influyente grupo de presión de carácter ecológico, que defendía la vuelta al mundo rural, que criticaba muchas de las consecuencias negativas de la urbanización y de la industrialización, que postulaba en su caso el despliegue de prácticas vegetarianas. Todo ello, naturalmente, al servicio de una raza elegida que estaba en condiciones de imponer reglas del juego de obligado cumplimiento a todos los demás. Muchas veces he recomendado la lectura de un libro de un periodista alemán llamado Karl Ameri. En su traducción castellana, el libro se titula Auschwitz, el nombre del campo de concentración alemán en Polonia, comienza el siglo XXI, entre signos de interrogación. La tesis principal que maneja Ameri en ese libro señala que estaríamos muy equivocados si concluyésemos que las políticas que defendieron los nazis alemanes 80 años atrás remiten a un momento histórico singularísimo, coyuntural y por ello afortunadamente irrepetible. Ameri nos invita antes bien a estudiar en detalle esas políticas. ¿Por qué? Porque bien pueden reaparecer en los años venideros, no postuladas ahora por ultramarginales grupos neonazis, sino defendidas por algunos de los principales centros de poder político y económico, cada vez más conscientes de la escasez general que se avecina
y cada vez más firmemente decididos a preservar esos recursos escasos en unas pocas manos en virtud de un proyecto de darwinismo social militarizado, de ecofascismo. Por detrás de la propuesta ecofascista hay ante todo una discusión demográfica. Está la idea de que en el planeta sobra gente, de tal manera que se trataría, en la versión más suave, de marginar a quienes sobran, esto ya lo hacen, y en la versión más dura, directamente de exterminarlos. En varias ocasiones, al amparo de esos debates que siguieron a los actos de presentación de este libro, me encontré con una pregunta que mal que bien venía a decir lo siguiente. A ver, Carlos, el escenario que tú concibes para el momento posterior al colapso se ajusta a la metáfora de una tercera guerra mundial. Siempre me vi en la obligación de responder que no. La metáfora de la guerra mundial reclama de grandes potencias bien articuladas, con poderosos ejércitos que compiten, que se enfrentan entre sí. Yo estoy pensando más bien en un escenario neofeudal, en virtud del cual buena parte de los restos de los viejos poderes se enfrentarán a movimientos de base de muy diferente cariz y lo harán conforme a reglas del juego que podrán ser muy diferentes en unos u otros espacios. Conviene, sin embargo, que rescate algo que dije antes. Las estructuras del poder tradicional, vinculadas de siempre con la centralización y con el uso intenso de energía y de tecnología, van a sufrir un golpe muy duro, con lo cual el escenario medio se va a reequilibrar, va a permitir que los movimientos de base disfruten probablemente de mayores capacidades de aquellas que están hoy a su alcance. Sexta observación que quiero haceros. Muchas gracias. En el libro hay también un capítulo, en este caso muy breve, que pretende analizar lo que llamaré las percepciones populares sobre el colapso. Un estudio realizado no hace mucho en Estados Unidos dividía a los ciudadanos norteamericanos en 6 grupos en su relación con el colapso: los alarmados, los preocupados, los cautelosos, los desentendidos, los dubitativos y, en fin, los displicentes. Voy a intentar poner un poco de orden en estas categorías de la mano de la identificación de 6 circunstancias que creo que revelan otras tantas manifestaciones de estas percepciones populares sobre el colapso. ¿Cuál es la primera? La ignorancia. Creo que seríamos muy ingenuos si concluyésemos que todo el mundo sabe lo que es el cambio climático o lo que significa el agotamiento del petróleo. La tarea negacionista, desplegada por muchas grandes empresas, a buen seguro ha contribuido poderosamente a conseguir que buena parte de la población permanezca drásticamente al margen de estos debates. Una segunda postura asume la forma de un optimismo sin freno, de una fe ciega en que aquello que deseamos se hará realidad, en que serán suficientes cambios lentos, predecibles y manejables, en que aún tenemos tiempo y, en fin, aunque esto es más difícil de defender hoy en día, en que conviene confiar en nuestros gobernantes. La tercera de las posiciones frisa con lo anterior y asume la forma de otra fe ciega, en este caso en que aparecerán tecnologías que nos permitirán resolver de manera casi mágica problemas que hoy nos parecen inabordables. Creo que es una actitud muy poco prudente. ¿Qué haremos si esas tecnologías no aparecen? ¿Para qué servirán si llegan tarde? ¿Podemos diseñar la perspectiva de que contribuyan a empeorar la situación, como ha sucedido en el pasado con tantas tecnologías aparentemente liberadoras? La cuarta de las posturas no es otra que el carpe diem, que fue, según una leyenda, la posición asumida por algunos de los pasajeros del Titanic, probablemente los más pobres, que, conscientes de que el barco inexorablemente se iba a pique, decidieron seguir bailando un vals y bebiendo champán. El carpe diem, en esencia, nos dice que solo debe preocuparnos lo más cercano en el tiempo y en el espacio. Una quinta postura otorga un relieve singular al concepto de culpa, en el buen entendido de que lo hace de 2 maneras diferentes.
La primera es un poco escatológica, viene a decirnos: la especie humana ha pecado y el colapso no es otra cosa que el castigo que merecemos por nuestro pecado. La segunda de las manifestaciones es un tanto egoísta. Lo que en este caso se nos viene a decir es que los problemas derivados del colapso los deben resolver aquellos que generaron el colapso. ¿Qué sé yo? Los gobiernos, las grandes empresas, las fuerzas armadas, de tal manera que a los demás, a los ciudadanos de a pie, no nos tocaría responsabilidad alguna. No sé si la cifra que manejo ahora está actualizada, creo que sí. En el Estado español hay 22 millones de automóviles. No todos ellos son propiedad de Amancio Ortega y de la familia Botín. Creo que los demás también tenemos alguna responsabilidad en la gestación de todos estos problemas. La última postura obliga a identificar una previsible semejanza en nuestra actitud ante el colapso y en la actitud que mantenemos ante la muerte. Todos sabemos que nos vamos a morir, pero la muerte, afortunadamente, no ejerce un poder absorbente durante nuestra cabeza durante buena parte de nuestra vida. Bien sabéis que el escenario cambia abruptamente cuando percibimos la muerte cercana, en nuestro caso, o en el de personas a las que queremos. Entonces se convierte en un poder absorbente que en buena medida nos incapacita para desenvolvernos de manera natural. Hay un análisis clásico sobre el duelo provocado por el fallecimiento de un ser querido, el de Elisabeth Kubler-Ross, que identifica 5 etapas que muy probablemente se pueden aplicar a nuestra previsible relación con el colapso. Esas etapas son la negación, la angustia, la adaptación, la depresión y al final la aceptación. En cualquier caso, creo yo que por detrás de estas 6 conductas hay 2 elementos principales que emergen. El primero subraya que los habitantes de los países del norte del planeta no somos particularmente propensos a aceptar reducciones en nuestro nivel de vida y, en su caso, en nuestro estatus social. El segundo llama la atención en paralelo sobre el hecho de que no somos singularmente solidarios con los habitantes de los países del sur, con los integrantes de las generaciones venideras y con los miembros de las demás especies con las que compartimos el planeta. Séptima y última observación que quiero haceros. Muchas veces he recordado que hace unos años se publicó en Francia un libro en cuyo propio título el autor subrayaba lo que entendía que eran semejanzas muy notables entre la crisis del año 1929 y la del momento presente. Parto de la firme convicción de que este ensayista francés en modo alguno deseaba transmitirnos un mensaje tranquilizador. No olvidéis que la crisis de 1929 estuvo en el origen del asentamiento de los fascismos en la Europa de la década siguiente. Estuvo en el origen, si así lo queréis, de la propia Segunda Guerra Mundial. Yo tengo, sin embargo, la impresión de que el diagnóstico, la comparación, queda un tanto cojo. ¿Por qué? Nos hemos acostumbrado a utilizar la palabra colapso en singular, la palabra crisis en singular, para identificar la modulación financiera del fenómeno. Y olvidamos con demasiada frecuencia que en la trastienda hay otras crisis, ahora en plural. ¿En qué estoy pensando? En el cambio climático, que es una realidad que ya está ahí y que no tiene ninguna consecuencia saludable. En el agotamiento inevitable de todas las materias primas energéticas que empleamos. En los problemas demográficos que castigan en singular a determinadas regiones del planeta. En el mantenimiento de la situación de postración que siguen padeciendo tantas mujeres. O, en fin, y por dejarlo ahí, en la prosecución del expolio de la riqueza de los países del sur. Si cada una de estas crisis por separado es suficientemente inquietante, la combinación de todas ellas resulta, a mi entender, literalmente explosiva. ¿Cuál es el escenario de fondo de este debate? El capitalismo es un sistema que históricamente ha demostrado una formidable capacidad de adaptación a los retos más diferentes. La gran pregunta hoy es la relativa a si no estará perdiendo,
dramática y rápidamente los mecanismos de freno que en el pasado le permitieron salvar la cara. Si llevado de un impulso, al parecer incontenible, encaminado a acumular espectaculares beneficios en un periodo de tiempo muy breve, no estará cavando su propia tumba, con el agravante claro de que dentro de la tumba estamos nosotros y puede desmoronarse sobre nuestras cabezas. Lo digo de una manera más. Uno puede y debe criticar agriamente al capitalismo por entender que ha sido de siempre un sistema injusto, explotador y excluyente, pero reconozcamos que al mismo tiempo ha sido un sistema razonablemente eficiente. ¿En qué sentido? En el sentido de que ha permitido garantizar que la mayoría de los empresarios obtuviesen los beneficios que deseaban alcanzar. Hoy ni siquiera esto es evidente. Estos neoliberales, o muchos de ellos, que durante 3 décadas han criticado agriamente todo tipo de intervención de los poderes públicos en la economía, ¿qué es lo primero que han hecho cuando las cosas han venido mal dadas? Utilizar el teléfono y pedir las ayudas preceptivas de ministerios, consejerías o ayuntamientos. ¿Qué mejor indicador de pérdida de eficiencia básica? La propia imprevisión con la que el capitalismo obsequia a la crisis ecológica me parece que nos emplaza delante de la conclusión de que el sistema se adentra a marchas forzadas en una etapa de corrosión terminal. En los círculos en los que yo me muevo, lo del colapso suscita 2 reacciones diferentes. La primera es crudamente realista y dice: no nos queda más remedio que aguardar a que llegue el momento del colapso. ¿Por qué? Porque será la única fórmula que permita que la mayoría de nuestros conciudadanos tome nota de sus obligaciones. Esta primera perspectiva es ciertamente realista, pero al mismo tiempo es profundamente desalentadora. En parte porque tiene cierto carácter desmovilizador y en parte porque parece ignorar que el colapso, por definición, se traducirá en una multiplicación espectacular de los problemas y en una reducción paralela de nuestra posibilidad de resolverlos. La segunda de las reacciones tiene un carácter voluntarista, en la medida en que disfruta de un apoyo social muy limitado. Nos dice que tenemos que salir con urgencia del capitalismo y que al respecto lo que hoy está al alcance de nuestra mano pasa por abrir espacios autónomos, autogestionados, desmercantilizados y despatriarcalizados. Esos espacios, lo dije antes, existen ya. Estoy pensando en los grupos de consumo, en muchas de las ecoaldeas, en las cooperativas integrales, en las formas de banca ética y social que han ido germinando, o en el incipiente movimiento de trabajadores que en régimen autogestionario cooperativo se han hecho con el control de empresas que estaban al borde del cierre. Yo tengo buena relación personal y muchas disensiones con nuestros economistas socialdemócratas de bandera, que están empeñados en convencerme de que la máxima prioridad debe consistir, qué sé yo, en construir una banca pública. Estoy obligado a formular al respecto una pregunta insidiosa. ¿Cuánto tiempo nos queda? Si me acojo al diagnóstico que formulé antes, que habla de una etapa crítica, que son los años que separan el 2020 del 2050, estaríamos en la obligación de modificar drásticamente muchas de nuestras percepciones y prácticas cotidianas. Esos espacios autónomos que acabo de mencionar, a mi entender, solo tendrán sentido pleno si se federan entre sí y si acrecientan su dimensión de confrontación con el capital y con el Estado. Acabo. Me vais a permitir que lo haga de la mano de 3 conclusiones rápidas. ¿Qué dice la primera? Asume la forma de una pregunta inevitable. ¿Vamos a conseguir evitar el colapso? En mi intuición, subrayo que es una intuición más que otra cosa, la respuesta es no. Lo que está a nuestro alcance es mitigar algunas de las consecuencias más negativas de ese colapso y probablemente postergar un poco en el tiempo su manifestación. Segunda de las conclusiones. Estoy obligado a identificar una habilidad ingente del sistema que padecemos, la de conseguir que no hagamos las preguntas realmente importantes. Propongo un ejemplo de lo que quiero decir.
El discurso dominante afirma que debemos buscar nuevas fuentes de energía que nos permitan mantener todo esto que hemos alcanzado y, en su caso, acrecentarlo. ¿Cuál es la pregunta que consiguen que no hagamos? La relativa a si realmente nos interesa mantener esto de lo que disponemos, o por el contrario, sería más inteligente prescindir de muchos de sus elementos, algo que, por cierto, generaría mucho ahorro en el terreno energético. Lo digo de otra manera. Imaginad que mañana el presidente de la Federación Rusa, el señor Putin, anunciase que su país ha descubierto en las aguas del Océano Glacial Ártico un gigantesco yacimiento de hidrocarburos llamado a permitir que mantengamos los niveles actuales de consumo energético en todo el planeta durante 10 años más. ¿Alguien piensa en serio que aprovecharíamos esos 10 años para repensar críticamente la condición de nuestras sociedades? Doy por descontado que dentro de una década nos veríamos obligados a repetir más o menos los mismos argumentos que estoy intentando transmitir. ¿Cuál es la tercera y última conclusión? Cuando me lancé a escribir el capítulo relativo a las propuestas de los movimientos por la transición ecosocial y después de leer la bibliografía especializada, caí en la cuenta de que los autores correspondientes bebían de manera muy evidente, unas veces de forma supongo que consciente, otras de manera no premeditada, de una vena libertaria. Lo que estaban haciendo en el fondo era repetir la visión de la sociedad que habían defendido los clásicos del anarquismo en el siglo XIX. La autoorganización desde abajo, la autogestión, la democracia y la acción directa, el apoyo mutuo solidario. Me vais a permitir que termine con una anécdota personal que suelo colocar al principio de mi charla cuando tengo que justificar por qué, a mi entender, las ideas y las prácticas libertarias son más actuales que nunca. Debo confesaros que hay una parte de la anécdota que no me gusta en exceso, porque incorpora cierta dimensión de proselitismo ideológico con la que no simpatizo. En realidad, yo creo que los anarquistas más consecuentes que conozco no saben que son anarquistas, lo son de manera espontánea en virtud de esa relación con el medio en el que viven. Bueno, la anécdota cuenta que hace unos años, un buen día, estaba en compañía de dos colegas, profesores de ciencia política, y empezaron a discutir sobre el programa de una asignatura llamada Ideologías Políticas Contemporáneas. Y en el transcurso de esa discusión, uno de ellos afirmó que no correspondía incluir el anarquismo en ese programa, toda vez que no era una ideología política contemporánea. Yo, que hasta entonces permanecía callado, decidí intervenir para darle la razón a quien había afirmado tal cosa. Dije: tienes toda la razón, el anarquismo no es una ideología política contemporánea, es una ideología política del futuro, o al menos lo es a los ojos de quienes pensamos que el capitalismo se adentra a marchas forzadas en una etapa de corrosión terminal que nos obliga a recuperar seriamente un proyecto de construcción de la sociedad desde abajo, desde la autoorganización, desde la autogestión, desde la democracia y la acción directa, desde el apoyo mutuo. Gracias por haberme escuchado.